Buenas noches, hermanos. Saludamos también a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Bueno, ¿cómo hemos estado, hermanos? ¿Estamos contentos? Amén. Deberíamos estar contentos. Estamos en la presencia del Señor. Está el Señor en medio nuestro. Tenemos muchos motivos para alegrarnos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar esta noche con el estudio del libro de los Hechos, que por cierto ya estamos a punto de terminar. Nos faltan solamente, a partir de este capítulo que vamos a ver, nos quedan 3 más para concluir. Ha sido nos ha llevado un buen tiempo, pero creo que estamos aprendiendo, que es lo más importante, ¿verdad? Así que esperemos que al finalizar este estudio realmente quedemos todos desafiados con lo que nos queda hacer a nosotros, con lo que nos queda y nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos, como dice, se va a seguir escribiendo y se sigue escribiendo a través de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que qué bueno ser parte de ese tiempo, qué bueno ser parte de esa continuación, diríamos. Bueno, nos tocó en este tiempo y ahora estamos. Vamos a la anterior semana, nuestro hermano Gabriel estuvo compartiendo el capítulo 24 del libro de los Hechos. Y lo que hacía un poco de... Él hacía un poco de énfasis en relación a la circuncisión, a la resurrección que Pablo predicaba cada vez que estaba delante de sus acusadores. Y era una manera en la que él podía de alguna forma salir de la situación en la que se encontraba. Y vamos esta noche a continuar. Y yo quisiera un poquito, para que entremos en el contexto de lo que queremos en esta noche, avanzar y que el Señor nos pueda hablar. Llama la atención, si ustedes lo han podido advertir en todos estos capítulos, la actitud de Pablo y lo que estaba sucediendo con Pablo. Y cómo es que todo esto no estaba ajeno a lo que ya el Señor le había dicho antes a Pablo. Ya desde el capítulo 20, cuando todavía Pablo estaba en Éfeso, el Señor, a través del Espíritu Santo, por todas las ciudades donde entraba Pablo, le daba testimonio a Pablo de que le esperaban prisiones y tribulaciones. Esa era el anuncio que le hacía el Espíritu Santo ya a Pablo. Pero Pablo, obviamente, no se deja. Esto no hace que Pablo cumpla aquello que tenía como objetivo, ¿no es cierto? El hacer la voluntad de Dios y el predicar el Evangelio a todas partes donde él iba, y también a afirmar las iglesias donde él visitaba, los lugares que él visitaba, siempre estaba ahí, afirmando a los hermanos en la fe, enseñándoles todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, posteriormente, cuando Pablo ya está en Tiro, algunos discípulos de esa ciudad también le decían a Pablo, por el Espíritu, dice la Escritura, que no subiese a Jerusalén. Luego, cuando llega a Cesarea, cuando está en la casa donde él se alojaba, viene un profeta llamado Ágabo, quien
atándose los pies y las manos, dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, al oír esto, Pablo y los que estaban en aquel lugar, todos los que estaban juntamente con Pablo en aquel lugar, quieren persuadirle también para que Pablo no vaya a Jerusalén. Pero vemos la determinación de Pablo cuando les dice que está dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir por el nombre del Señor Jesús. Y entonces, esta determinación es algo que de pronto a nosotros también nos tiene que hablar, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a seguir en el camino, a servir en el camino y a ser instrumentos de Dios en el camino? Pablo lo tenía muy claro. Él quería llegar hasta el final. Y si hay algo que nos puede hablar, Señor, en esto, a través de esto, es de que nosotros también debemos imitar esta actitud, ¿verdad? Que nada nos impida continuar, ¿verdad? Nada. Y más aún a través de las circunstancias que Pablo va a ir viviendo, como le había dicho el Espíritu Santo, que lo esperaban, prisiones y tribulaciones. Aún así, Pablo persistía en seguir adelante. Por una parte vemos esas tres advertencias que tenía Pablo y aún así vemos la determinación de seguir Pablo, lo que el Señor le había mandado. Y por otra parte también vimos las acusaciones de las que era objeto Pablo. Y en los diferentes capítulos que hemos estado viendo, si ustedes se toman atención, las acusaciones varían. No hay igualdad de acusaciones, todas son diferentes. De diferentes cosas lo van acusando todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, obviamente todas eran acusaciones falsas, que no podían comprobar, que no podían demostrarle a Pablo. ¿Se dan cuenta? Y entonces vemos que pese a todo aquello, Pablo continúa en todo y de todos los momentos en los que es llevado, ya sea ante el pueblo, ya sea ante el concilio, siempre Pablo sale de esos lugares de una manera, podríamos decir, con la ayuda de Dios. Porque son circunstancias muy difíciles las que le toca vivir a Pablo, pero de todas ellas el Señor le va librando. Y si nosotros nos ponemos a pensar, a veces nosotros nos mentalizamos solamente en problemas que nosotros tenemos, que nos conciernen solamente a nosotros. Y a veces esos problemas también hacen que muchos quieran dar un paso al costado o quieran dejar el camino. ¿No es cierto? Pero no hemos llegado ni siquiera a vislumbrar un poquito de la situación en que estaba Pablo. Pablo estaba sufriendo todo esto por el Evangelio, por causa del Evangelio. Y eso es algo muy diferente. Si nos ponemos a pensar, en este tiempo nosotros tenemos la libertad de compartir el Evangelio donde vayamos. Y no tenemos problemas, ¿verdad? No vemos una persecución. No la experimentamos probablemente, por lo menos en este lado del planeta. Porque sabemos que hay otros lugares, al otro lado del planeta, donde la gente es perseguida por predicar el Evangelio. Unos son encarcelados, otros son también aún asesinados. Y ellos de alguna forma están viviendo lo que Pablo estaba viviendo en este tiempo. Y entonces es bueno meditar en esto. A veces nos estamos queriendo ahogar en un vaso de agua, en las circunstancias que nos toca vivir aquí en la tierra. Pero esa no es una actitud de un hijo de Dios que ha creído de verdad y que conoce a un Dios que responde en todo tiempo
y que cuida de sus hijos, como dice la palabra. Las acusaciones contra Pablo, todas falsas, y llama la atención en todo este peregrinar de Pablo, en todas estas acechanzas que va sufriendo por parte de los judíos durante su ministerio. Ya estamos hablando del último viaje misionero de Pablo, ya estamos en el tercer viaje misionero. Y llama la atención cómo es que hacen esos actos de violencia contra Pablo en Jerusalén. Prenden a Pablo, lo arrastran fuera del templo y lo golpean. Luego la violencia de la multitud que grita, muera, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y la manera en que ellos gritaban, arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire, expresando su enojo, su ira contra Pablo. Querían verlo muerto. A ese punto era la violencia que sufría Pablo por parte de sus perseguidores. Y si nosotros vemos todo el contexto, de pronto no tenemos una respuesta. ¿Por qué esa reacción tan violenta contra Pablo? De una manera pero tan determinada de querer acabar con su vida. Y al final Pablo lo único que estaba haciendo era predicar el evangelio. Y vamos a tratar de entender el por qué en esta noche sufría todo aquello. ¿Y de dónde viene todo aquello? Habíamos visto en la anterior semana, cuando nuestro hermano Gabriel nos compartía, que la defensa de Pablo ante Félix, un juicio que le hicieron a Pablo ante el gobernador Félix. Es un juicio, si ustedes se imaginan, un juicio como cualquier juicio que puede suceder en un proceso legal en el que hay acusadores, hay un juez y está el acusado. Y es algo así que se presenta y es lo que hemos visto la anterior semana. Los acusadores con acusaciones totalmente falsas que no podían probar. Pablo defendiéndose. Y lamentablemente termina esa audiencia sin un veredicto final de parte del juez, en este caso el gobernador, que hacía de juez, de Félix, que omite dar un fallo en esto, aunque él estaba completamente convencido de que Pablo no era culpable. Pero aún así, lo deja en custodia hasta que el tribuno Lisias descendiera a Cesarea. El tribuno Lisias había sido la persona, el que lo llevó a Cesarea ante Félix, a Pablo, porque estaba por causa de los judíos que lo estaban acechando. Y entonces queda ahí sin resolverse el problema. Le dan algunas libertades a Pablo para que pueda recibir visitas o para que le sirvan de alguna forma. Y en esas circunstancias aún Pablo sigue predicando el evangelio. Y vemos que predicó el evangelio, en este caso, al gobernador Félix y a su esposa. No importando las circunstancias, Pablo no olvidaba la misión que estaba cumpliendo, predicar el evangelio. Y eso lo está haciendo ahora, lo hace con Félix, con Drusila, aún cuando él está todavía en prisión. Todo esto nos hace ver la determinación de Pablo en lo que el Señor le había encomendado.
durante ese tiempo de cuando todavía Félix estaba como gobernador, 2 años. Durante ese tiempo, muchas veces Félix lo hacía llamar a Pablo. Lo hacía llamar, ¿para qué? Para ver si podía darle algún dinero para que lo deje en libertad. Obviamente Pablo no iba a hacer aquello por la integridad que él tenía, ¿verdad? Y entonces él permanece en prisión los 2 años, hasta que finalmente Félix es cambiado, diríamos, por otro gobernador. Y es ahí donde se concluye el capítulo 24 que vimos la anterior semana. Ya entrando al capítulo que nos toca ver hoy, el capítulo 25, me gustaría que si pueden seguirme con la lectura del texto, dice así la escritura. Estoy leyendo del versículo 1 adelante del capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado, a César irás. Veremos esta primera parte. Si consideramos todo lo que Pablo estaba viviendo hasta este momento y retrotraemos un poco más atrás en la historia desde el Antiguo Testamento, veremos que la historia es la misma. Para aquellos que realmente quieren seguir y servir a Dios, la historia se repite. Si nos preguntamos por qué tanto odio a Pablo, por qué tanto rencor tenían contra él, como estábamos viendo la manera en que ellos violentaban a Pablo. Naturalmente, no encontramos una explicación, no encontramos una explicación valedera, pero en realidad la razón es sencilla.
el texto de la palabra nos dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? También Jesús se refirió al maligno como el príncipe de este mundo. En Efesios Pablo también lo llama el príncipe de la potestad del aire, que sabemos que no es otro que Satanás. Y él ha estado operando todo el tiempo, desde el Edén. Si revisamos la Escritura, Abel, un adorador de Dios, es asesinado por su hermano. José, vendido por sus hermanos. David, el ungido de Dios, perseguido por Saúl, quien quería también matarlo. Jeremías es tirado en una cisterna, porque también querían matarlo. Y entonces vemos la intervención de Dios, una intervención sobrenatural en la vida de todos ellos. Probablemente todos hubiesen perecido, pero Dios interviene. Pero hay algo más allá de esto. ¿Quién estaba detrás de todo esto, de todas estas muertes, de todas esas acechanzas de muerte? No es otro más que Satanás. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista muere decapitado por denunciar a Herodes. Jesús, el Mesías, acusado falsamente por testigos falsos, termina crucificado. Entonces la historia, hermanos, parece ser la misma para aquellos que realmente quieren seguir y servir a Dios. Pablo escribía en 2 Timoteo capítulo 3, el verso 12, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hacemos un paréntesis ahora para continuar ya desde el versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Una vez que Festo es nombrado gobernador, él no pierde el tiempo. 3 días después sube a Jerusalén, porque él veía su interés. Él tenía que estar bien con las autoridades religiosas en Jerusalén para traer estabilidad al pueblo. Entonces, él se apresura a subir a Jerusalén una vez que es, digámoslo, posesionado como gobernador. Entonces sube a Jerusalén para presentarse probablemente ante las autoridades judías. El versículo 2 dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Vemos aquí a los principales sacerdotes, tal vez los más influyentes de los judíos también, que acuden ante este Porcio Festo, que era el nuevo gobernador de Cesarea. Y lo primero que hacen es volver a presentar cargos contra Pablo. Y le ruegan como un favor que le haga venir a Jerusalén. Pero ellos querían hacer que venga a Jerusalén, ¿para qué? Ellos estaban preparando una emboscada para matarle, para dar muerte a Pablo.
Si se dan cuenta, la historia se vuelve a repetir. Y en el capítulo 23 había justamente ocurrido lo mismo. Se había preparado una celada contra Pablo para matarlo también, y es por eso que el tribuno Lisias lo llevó a Cesarea, porque también querían matarlo a Pablo en esa oportunidad. Y eso vemos en el libro, en el capítulo 23, en el verso 12, dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Imagínense, a ese punto llegaba el odio que tenían contra el apóstol Pablo. Y llama la atención, Pablo ha estado en prisión 2 años. Durante el gobierno de Félix. Ha estado 2 años en prisión. Y si se ponen a pensar, en 2 años, las acusaciones que tenían contra Pablo y todo, probablemente tendrían que haber bajado, ¿verdad?, de intensidad, como que de pronto olvidarse el asunto. Han pasado 2 años. Pero llama la atención que habiendo pasado aún transcurrido los 2 años, los judíos vuelven. Estos principales sacerdotes vuelven otra vez a la carga con la misma intención de matar a Pablo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Persiste el odio, el rencor contra Pablo. Lo único que ellos pensaban era matar a Pablo. Ahora otra vez a través de una emboscada. Y si hay algo que podemos entender de todo esto, ¿por qué dice la Escritura, Pablo, el mismo Pablo en el libro, en la epístola a los Efesios, nos dice en el capítulo 6, si se acuerdan, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales en las regiones celestes. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En otras palabras, la lucha de Pablo, si nos ponemos a pensar, hermanos, no era ni contra los saduceos, ni contra los fariseos, ni contra los ancianos. No era. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque de alguna manera estos estaban siendo utilizados por el enemigo, para que obren de la manera que lo estaban haciendo. Porque naturalmente no encontramos una explicación valedera para la violencia que estaban ejerciendo contra Pablo en todo el tiempo. No hay y la única forma de explicar, de poder entender esto, es que había detrás una fuerza que estaba haciendo que ellos obren de esa manera. ¿No es cierto? No se olviden, la Escritura dice que en Colosenses dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Estamos viviendo en este mundo en el que existen 2 reinos, ¿verdad? Uno, el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás y todo su séquito, y el reino de la luz de Cristo Jesús, ¿verdad? En donde el Señor es el que reina. Y entonces es una guerra que estamos lidiando, y en esta guerra, obviamente, y hay algo que nos tiene que también alentar, es que de todo esto el Señor tiene el control. Él es el que tiene el control de todo. Él no va a permitirle a Satanás hacer más allá de lo que Él tiene previsto, lo que Dios tiene, del propósito que Dios tiene con todas y cada una de las vidas. ¿Se dan cuenta? Sí, es cierto, puede influir el enemigo, pero siempre va a ser dentro de lo que el Señor le permita hacer. No es que Él tiene carta libre para agarrar y poder matar y reventar a cualquiera. No, todo está bajo el control de Dios. Pero Dios utiliza muchas veces aquello con un propósito, con un fin determinado. ¿Se dan cuenta? Y eso estamos viendo de alguna manera en esto.
en lo que está pasando ahorita Pablo. Si hay algo que nosotros también debemos saber y seguramente nos damos cuenta, es que el enemigo hay algo que lo caracteriza y es su persistencia. Saben que él no se cansa fácilmente. Te puede hacer una, luego te puede hacer otra y seguir buscando. ¿Se dan cuenta? Hasta buscar cuando estemos bajando la guardia. Por eso el Señor dice que nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones, ¿verdad? Vamos a continuar el verso 4 y el 5 dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Otra cosa que vemos aquí es la protección de Dios hacia Pablo. Vemos a Dios frustrando los planes del enemigo. Tal vez este era el momento preciso y exacto para que Festo pueda complacerles a los judíos, a estas autoridades religiosas que estaban en contra de Pablo, que le estaban pidiendo que simplemente lo trasladen a Pablo a Jerusalén para juzgarlo, pero sabemos cuáles eran sus intenciones verdaderas. Querían matarlo, estaban preparando una emboscada para matarlo. Pero el gobernador, sin pensarlo, les responde que Pablo está en Cesarea, bajo custodia, que si lo quieren juzgar, vayan allá. Entonces, cualquiera fuese el motivo por el que Festo rehusó llevar a Pablo a Jerusalén, lo cierto es que Dios estaba guardando a su siervo, a fin de librarle de sus garras, de la garra de quienes querían matarlo. Dios obrando en Festo. Hay un texto que conocemos muy bien que está en Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso estaba ocurriendo exactamente con Festo, para que él rehúse aceptar lo que los religiosos judíos le estaban pidiendo en ese momento, de que Pablo fuera conducido a Jerusalén. Dios estaba obrando a través de este Festo, de este gobernador. Si nos ponemos a pensar, hermanos, al final, todos, creyentes, no creyentes, todos trabajan para Dios. Porque Él hace su propósito en todo. En todo. Lo sepamos o no, Él está trabajando. Y cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, tengan por seguro que todo lo que nos suceda no es accidente. Todo está bajo una dirección, bajo un control, bajo una guía de una fuerza muy poderosa, que es nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Él está gobernando todo, absolutamente todo. Al final, si nosotros recordamos en el capítulo 23, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo directamente a Pablo. En el versículo 11 le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué les parece? Los planes de Dios ya se estaban cumpliendo, todo lo que estaba sucediendo estaba en esa dirección del cumplimiento de ese plan de Dios. Todo lo que estaba pasando hasta este momento estaba en dirección al cumplimiento de ese plan de Dios. Hay un texto en Isaías 14:27, dice la palabra, dice la escritura,
porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Lo que determina Dios lo va a hacer y no va a haber nada ni nadie que lo impida. ¿Verdad? Dios había propuesto que Pablo llegaría a Roma. Pablo va a llegar a Roma. A pesar de los saduceos, los fariseos, por encima de Félix incluso, aún por encima de Festo ahora. Digamos el versículo 6 dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 días o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Esas son las nuevas acusaciones que le hacen a Pablo. Festo regresa a Cesarea, al día siguiente hace llamar a Pablo, y entonces, para entonces ya sus acusadores estaban ahí, y ellos tenían muchas acusaciones graves contra Pablo, pero no podían probar. Y si hay algo que podemos ver es que la ley romana tenía requisitos, y uno de los requisitos era que para acusar a alguien tenían que tener testigos. Y en este caso no habían testigos, por lo menos la Escritura no menciona. Y esto también el Señor ya mucho antes lo había dicho en Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y en la porción que estamos viendo no se habla de que hubieran testigos. La defensa de Pablo está centrada en que no había pecado contra la ley ni contra el templo. Y hay algo nuevo que introducen aquí en las acusaciones, ni contra el César. Le habían acusado también, seguramente, de haber hecho algún acto contra el César. Y él dice, obviamente niega estos cargos porque no eran ciertos. Y este era un nuevo cargo en contra de Pablo, era un cargo político. Los otros cargos eran de tipo religioso, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se va orquestando todo aquello para que lleguen al final a lo que se llega? Cuando dice Pablo, apelo al César. Porque si hay algo que conocía el César era aspectos políticos. ¿Se dan cuenta? Y en este caso había un aspecto político para dilucidar por lo que se le estaba acusando Pablo. Entonces, sin darse cuenta, ellos mismos le estaban aperturando el paso para que pueda llegar a Roma. ¿Cuál era el propósito de Dios para Pablo? Probablemente después de la defensa de Pablo, eso tendría que haber sido suficiente para que lo dejen en libertad a Pablo, para que no continúe el juicio. Porque no había ni testigos ni nada de eso. Pero lamentablemente Festo tenía otro interés. Festo quería congraciarse con los judíos. Verso 9 dice así, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir.
Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con él, con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Llama la atención la pregunta que le hace Festo a Pablo. No le estoy poniendo, pero es como que le está pidiendo su consentimiento. ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estos delante de mí? Obviamente Pablo no iba a acceder a esta petición porque él sabía ya que los judíos habían determinado quitarle la vida. Algo que ya hace 2 años habían intentado. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio. Como tú sabes muy bien, le dice a Festo. Más allá de esto, Pablo quería cumplir la voluntad de Dios, que cuando se le apareció en visión para animarle, le había dicho: es necesario que así como testificaste en Jerusalén, también testifiques en Roma. Entonces resulta que Dios usa la cárcel, la acusación falsa, el concilio contra Pablo, para llevarlo a Roma. ¿Cómo? Apelando al César. Todo ciudadano romano tenía ese derecho, apelar al César y que se celebrara un juicio en Roma. Y ese fue el derecho que Pablo usó. Él era un ciudadano romano y podía ejercer ese derecho. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, esta es la historia de todos de aquellos que han seguido a Dios. Realmente han querido seguir a Dios y servirle a Dios. Acusaciones falsas, ¿no es cierto? Cárceles, prisiones. La historia no ha cambiado, ni va a cambiar. Y la razón por la que no va a cambiar, hermanos, es porque nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en una guerra entre 2 reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Estamos en una guerra y no te has dado cuenta. Hay 2 reinos en esta tierra. Y nosotros estamos en el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios. Mientras hay muchos otros que están aún en el reino de las tinieblas. Y si hay algo que podemos ver también un poco hacia el futuro, hermanos, es que la persecución que ahorita se está probablemente efectuando todavía al otro lado del mundo, también va a llegar a este lado. Va a llegar. Va a llegar, hermanos. En algunos países ya están preparando a la iglesia, hermanos, para ese tiempo de persecución que va a venir. La pregunta es para nosotros: ¿estamos preparados para ese tiempo? ¿Tendremos esa firmeza y esa determinación de Pablo que a pesar de cualquier circunstancia vamos a seguir adelante? ¿Qué les parece? Esa es la pregunta. En el libro de los Hechos, al hablar de la fe de los antiguos, dice, en Hebreos, en el capítulo 11, versos 36 al 38, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Realmente que Dios
nos permite ser dignos, hermanos, del sacrificio de Cristo al habernos dado su vida para que nosotros pudiéramos vivir, porque estábamos muertos. Que seamos dignos, hermanos, que haya valido la pena ese sacrificio de Cristo en nuestras vidas, para que nosotros respondamos adecuadamente en el momento preciso. Necesitamos estar preparados. Que Dios nos dé esa fe para soportar lo que venga. Por eso nosotros, hermanos, es importante que nunca perdamos de vista el propósito eterno y final que tenemos. Esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿No es cierto? Como dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria venidera en la que podemos ver un poco en 1 Corintios 2:9, cuando dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa tiene que ser nuestra perspectiva de vida mientras estamos en esta tierra. Pasen las cosas que puedan pasar, hermano. ¿No es cierto? Nuestro corazón, los pies en la tierra, como decía el pastor Francisco, creo que lo decía, y el corazón en el cielo. Ese debe ser nuestro caminar todo el tiempo. Ejemplo tenemos de varios hermanos que han sido los llamados héroes de la fe, ¿verdad? Muy bien, la última parte de esta porción, que en realidad viene a ser prácticamente es una, podríamos decir, una repetición del texto que ya hemos visto anteriormente, porque simplemente vamos a ver el informe que le va a dar de todo lo que hemos visto, que va a dar Festo, en este caso al rey Agripa y Berenice, que vienen a Cesarea a saludarlos. Entonces, a saludar a Festo. Entonces, es un informe de toda la acusación que le hacen a Pablo, cómo es que lo tiene a Pablo ahí y que está para mandarlo a Roma, ¿no es cierto? Porque él había apelado al César. Entonces, tal vez simplemente como información en esta porción, dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Y ahí concluye la porción que nos tocaba ver esta noche. Y esta última porción tiene que ver con esa visita que hace el rey Agripa y Berenice, que era en realidad su hermana,
que vienen a saludar al gobernador Festo, y a él expone el problema del prisionero que tenía en su custodia. Y Festo expone todo lo que había sucedido con Pablo y con sus acusadores en ese tiempo. Pero no vemos algo nuevo, digamos, en esto, a lo que ya hemos visto en la primera porción que ya acabamos de revisar. Así que es interesante probablemente el hecho de que este Agripa era bisnieto de Herodes el Grande. Y este Herodes el Grande fue quien quiso matar a Jesús cuando era bebé. Y mató a todos los bebés en Belén, si se acuerdan. Era el bisnieto de Herodes el Grande. Su abuelo había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Y su padre, Agripa II, el cual se menciona en el libro de los Hechos, mató a Jacobo o Santiago, líder de la iglesia. Fue también el que encarceló a Pedro y mató a muchos cristianos en esa época. Ese era el antecedente sucesorio que tenía este rey Agripa, a quien Festo presentaría posteriormente, bueno, eso ya lo vamos a ver luego, a Pablo, donde seguramente Pablo otra vez va a volver a hacer su defensa, va a volver a exponer el por qué está ahí. Pero si hay algo que quisiéramos puntualizar, hermanos, en esta porción que nos ha tocado ver esta noche, es que al final, hermanos, todo fue injusto, todo lo que le estaban haciendo a Pablo, las acusaciones eran falsas, pero detrás de todo aquello, Dios estaba cumpliendo un propósito y estaba probablemente a través de las mismas personas, aún el mismo enemigo estaba siendo utilizado por Dios para que se cumpla el propósito que él tenía. Pablo tenía que llegar a Roma y es precisamente donde está a punto ahora de ser enviado. Y en todo, Dios siempre ha tenido el control y siempre tiene el control de nuestras vidas, absolutamente. Así como de Pablo, él tenía el control y permitió algunas veces prisiones, tribulaciones, como le había advertido antes. Nosotros también tenemos que tener esa seguridad de que tenemos un Dios que siempre estará cuidando de sus hijos. Porque eso dice la Escritura, que Él cuida de sus hijos, ¿verdad? Y que cualquier cosa que podamos pasar, o podamos vivir, o estemos viviendo ahora, hermanos, está bajo su control y está dentro de su propósito. ¿Saben qué? Nada ni nadie va a impedir que Él cumpla su propósito. Amén. Amén, hermanos. Oremos, nos pondremos de pie, por favor. Amén, Padre, Dios Todopoderoso. Señor, qué bueno saber que tú tienes el control de todas las cosas. Qué bueno saber que tú tienes el control de nuestras vidas. Qué bueno saber que todo lo que nos sucede está dentro de un propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver en toda circunstancia que nos toque vivir ese propósito que tú tienes, Señor. Ayúdanos a ver, Dios amado, con ojos tuyos, amado Dios, y así podamos hallar, Padre Santo, contentamiento, esperanza, y lo más precioso, Señor, que tú nos has dado, Señor amado, podamos ver tu cuidado en toda circunstancia, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por lo que estás obrando en nuestras vidas y por lo que vas a obrar aún. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Dios Todopoderoso. Amén.
Amén, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.